Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos mis amigos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Muchas gracias por sintonizarnos. Hoy vamos a continuar con esta serie de estudios en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Así que por favor tome su Biblia y ábrala allí en Romanos capítulo 8. En esta oportunidad vamos a avanzar desde el versículo 2, pero es mi deseo leer los primeros versículos, los 4 primeros versículos. Así que vamos a leer juntos. Y dice allí comenzando en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a fijar nuestra atención en estos versículos, mi querido oyente. En el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo había declarado en los primeros renglones de este capítulo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la gran declaración, la declaración gloriosa. Y ahora pasa a dar razones de eso. La razón número 1 es a causa de nuestra posición. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí tenemos el secreto de la seguridad de nuestra salvación, la certeza de la glorificación del creyente en Cristo, la liberación total en todo aspecto de los que han nacido de nuevo, los que están ahora en Cristo. Ahora bien, la segunda razón por la cual no hay condenación está en el versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo ahora va a hablar acerca del poder que está en nosotros, y ese poder es sin duda la persona del Señor Jesucristo. Por favor, preste mucha atención allí a Romanos 8:2. Lo leo de nuevo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Podemos leer en vez de me ha librado, leer nos libró, pues el griego dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Mire, quiero tomar un par de minutos y comentar en cuanto a este cambio. Esta pequeña variación. En primer lugar, el tiempo verbal del versículo 2, nos libró. En griego eso se llama aoristo y simplemente significa que algo ha sucedido una vez y para siempre. En otras palabras, lo que sucedió en el pasado permanece inalterable e imposible de alterar. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró. Una vez y para siempre. Insisto, el tiempo verbal indica que me libró, me hizo libre. Y observamos una pequeña variación en cuanto al texto de Reina Valera 1960. Dice, me ha librado. Mejor podemos leer, me libró, me hizo libre, nos libró. Sucedió y ya está completo. Es algo que sucedió en el pasado y que no puede ser alterado. Ese es el primer cambio que quiero que vean. El segundo cambio es el de la palabra me. Mejor debemos leer nos libró. Como les decía hace un momento, la palabra que Pablo usa es nos libró. Pablo está hablando de creyentes en general y no solo de sí mismo.
Entonces, él literalmente escribió: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y a quiénes se refiere? A cualquier y a todo creyente en Cristo, cualquier persona que haya nacido de nuevo, al que recibió a Cristo como su Salvador personal. Ahora, ¿qué quiere decir con eso de la ley del pecado y de la muerte? El texto dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró, a usted y a mí, querido hermano, a cualquier persona que esté en Cristo, nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Y preguntamos de nuevo, ¿qué quiere decir con esto de la ley del pecado y de la muerte? ¿A qué se refiere? Bueno, creo que se refiere a la ley mosaica, a los mandamientos, lo que se conoce como la ley moral de Dios. Pablo simplemente está respondiendo la pregunta en cuanto a la condenación. La condenación es el tema. Recuerde, dice el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué no hay condenación? ¿Cómo fuimos librados de esa condenación? Bueno, por medio de ser liberados de la ley que causaba nuestra condenación. Creo que se trata de la ley mosaica. La ley es la que causaba nuestra condenación. Y esto lo tenemos en varios lugares aquí en Romanos. Por ejemplo, podemos verlo en el capítulo 3, pero luego también en capítulo 4, versículo 15. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y en capítulo 5, versículos 20 y 21 dice: la ley se introdujo para que el pecado abundase. Sí, mis amigos, la ley vino para que el pecado abundara. El propósito de la ley nunca fue salvar. El propósito de la ley nunca fue redimir personas, sino hacer resaltar el pecado y condenarlo. Esa fue la función de la ley. Esa idea también la vemos nuevamente en Romanos 7:13. Pablo dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Y una vez más el apóstol se refiere a la ley y lo que la ley hace. Dice: a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, la ley siempre es la gran causa de condenación. Por ende, Pablo nos recuerda aquí que ya no estamos bajo condenación. Él simplemente está diciendo que fuimos liberados de la ley que condena pecadores a la muerte. Ese es el gran pensamiento de Romanos 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Ah, mi amigo, ¿se da cuenta de lo que Dios ha hecho por usted y por mí en Cristo? Somos libres una vez y para siempre, libres de la condenación que la ley trae a los que la traspasan. Así que no tenemos que concentrarnos más en la ley. Ahora, por favor, fíjese en Romanos 8:3. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí vemos el proceso por el cual Dios nos hizo libres de la ley del pecado y de la muerte. En primer lugar, se nos dice que Dios hizo algo que la ley no podía hacer. La ley de Moisés jamás podía librarnos de la ley del pecado y de la muerte que luchaban nuestros miembros. La inhabilidad de la ley para darnos una vida santa no es culpa de la ley en sí. La ley es santa, justa y buena en sí misma, pero nunca tuvo éxito en producir justicia a causa de la debilidad humana en la naturaleza humana. Mi amigo, nunca olvide, la ley es espiritual, pero el hombre al cual la ley le habla es carnal. Entonces, Dios ya no trata con el hombre por medio de la ley. La ley dependía de la respuesta del hombre a sus demandas, y como el hombre no podía cumplir esas demandas, Dios entró en acción. Y aquí tenemos un gran descubrimiento.
Dios encontró la manera de llevar a cabo lo que era imposible para el hombre por medio de la ley. Para poder hacer santo al hombre, Dios tenía que tratar con el pecado. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, aquí lo podemos leer. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Obsérvelo bien, por favor. Mire la palabra condenó. Aparece de nuevo. En el versículo 1 dice que no hay condenación. Y aquí se nos dice que es porque el pecado ha sido condenado en la carne. ¿En la carne de quién? Bueno, eso nos trae al primer paso en el proceso divino de hacer santo al hombre. El proceso divino de hacer santo al hombre comienza con lo que llamamos la encarnación. La encarnación de Cristo. Nosotros leemos en el versículo 3 que alguien hizo algo en la carne. Dice así, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mis amigos, aquí habla de la encarnación, de la venida del Dios Hijo al mundo. Entienda que Dios el Hijo existía en forma de espíritu, en forma de Dios. Y leemos en Juan 1:14 que aquel verbo se hizo carne. También leemos en 1 Timoteo 3:16, fue manifestado en carne. Simplemente aquí está diciendo que Cristo tomó forma de hombre, con un cuerpo humano. Sí, mis amigos, Él fue susceptible a preocupaciones, debilidad, sufrimiento, dolor. Y según leemos en Hebreos 2:14, participó de carne y sangre en un cuerpo que estaba preparado para Él. El pasaje de Hebreos 2 es excelente, tanto el 2:14 como el 10:5. Permítame leer Hebreos 2:14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, el Señor Jesús, también participó de lo mismo, es decir, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y luego leemos allí en capítulo 10, versículo 5 de Hebreos, esta frase maravillosa que el mismo Señor dice, me has preparado cuerpo, o sea, carne. Dios se manifestó en carne, mi amigo. Cristo tomó un cuerpo humano, estuvo expuesto a las debilidades y sufrimientos del cuerpo y luego murió en la carne. Pero entienda, aquí hay mucho más que una muestra de su encarnación. Cristo vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Su naturaleza era como la nuestra, pero no era pecaminosa. Este fue el primer paso en el proceso en el cual Dios logró lo que la ley no podía lograr. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Pero ese cuerpo era un cuerpo diferente al de cualquier otra persona. Ya que leemos en 2 Corintios capítulo 5 de esta manera, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Se da cuenta? En ese cuerpo tenemos la combinación de lo divino y lo humano. Era la naturaleza divina en un cuerpo humano, en el hombre Jesús. Y entonces alguien pregunta, ¿era Dios o era hombre? Bueno, mi amigo, ambas cosas, ambas esencias. Él era Dios y también hombre. Él es Dios y es hombre. Ahora bien, su propósito al venir a la tierra en carne lo vemos en el versículo 4, Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué fue lo que Dios hizo al enviar a su Hijo sin pecado para que sea una ofrenda por el pecado? Bueno, la respuesta es que condenó al pecado en la carne. Y eso fue en la cruz. Lo vemos en el versículo 3. En la carne de Cristo, en ese cuerpo, Dios derramó su ira judicial contra el pecado. Y eso es porque Cristo cargó la condenación en su carne para que no haya ninguna condenación ahora en los que están en Cristo.
Mi amigo, nuestro bendito Señor soportó la maldición que causaba el pecado por las demandas de la ley. ¿Y por qué lo hizo? Para salvar a las víctimas de la ley. Él lo hizo para poder salvar a su pueblo de sus pecados. Este es el proceso divino por el cual personas impías son hechas santas. Leemos en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en 1 de Pedro 2:24 lo tenemos de la siguiente manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Mi querido oyente, hijo de Dios, no pasemos por alto el objetivo de la redención. Está explicado claramente en Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia que la ley requiere debe cumplirse en nuestras vidas. Así leemos en Colosenses 1:21 y 22. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Lo puede observar? La justicia de la que Pablo habla en Romanos 8:4 no es justicia imputada en la justificación, sino justicia práctica en santificación. Creo que esta apreciación es apoyada por las palabras que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto describe la forma de vida del creyente, su comportamiento. El objetivo de la justificación es la santificación práctica. Y creo que ambas son inseparables. Y esto se hace realidad en la vida de personas que viven y actúan guiadas por el Espíritu Santo. Entonces tenemos nuestra posición en Cristo y luego el proceso por el cual Dios lo hace posible en forma práctica. Ahora fíjese por favor en el capítulo 7. No hubo intento alguno por parte de Pablo de ocultar el conflicto o la victoria. Él lo admite. La liberación del poder del pecado debe venir de otro lado. Y gracias a Dios, viene por parte de la persona del Espíritu Santo. El procedimiento del creyente por el cual puede experimentar la victoria queda demostrado en los próximos versículos de Romanos 8. Mi amigo, por un momento permítame mostrarle lo que yo veo en estos versículos de Romanos 8. En primer lugar, vemos que se reconoce al Espíritu Santo por lo menos 18 veces en el capítulo 8. El Espíritu Santo es un factor muy importante en la vida del creyente sobre el pecado. Ahora, creo que no es suficiente con el hecho de saber que el Espíritu Santo existe como parte de la Trinidad, como una de las tres personas. Mire, muchas personas no están familiarizadas con el Espíritu Santo. De hecho, en ocasiones, algunos insultan al Espíritu Santo. Incluso hay creyentes que hablan con ligereza del Padre y del Hijo, pero rara vez mencionan al Espíritu Santo. Miren, la Iglesia de Cristo, en su mayoría, no está al tanto de la persona del Espíritu Santo. Lehman Strauss estuvo pastoreando por muchos años una iglesia en Detroit, y su antecesor había sido el pastor William Coleman, un hombre muy piadoso. Y el doctor Coleman, en uno de sus últimos mensajes antes de morir, dijo: creo que no hay nada que haya sido más mal interpretado en la Biblia que la doctrina del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que el doctor Coleman tenía razón. Ahora fíjese por favor que nuestro Señor, en su discurso del aposento alto, allá en Juan 14, 15, 16, habló del Espíritu Santo y su venida, y lo hizo utilizando siempre el pronombre personal.
Podemos leer eso en Juan 14:16, 14:26, 15:26, también en Juan 16:7. En todos estos versículos, Cristo se refirió al Espíritu Santo y lo hizo utilizando el pronombre personal. Él estaba en aquella ocasión preparando a los suyos para la venida del Espíritu Santo después de su ascenso al cielo. Ahora, permítame decirle por qué yo le doy mucha importancia a esto, es decir, a la persona del Espíritu Santo. Porque en este capítulo vamos a encontrar mucho la frase o expresión el Espíritu mismo o el Espíritu, y lo hace refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, y me gustaría que lo veamos. Por favor, lea conmigo Romanos 8:26. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi amigo, no se trata de un espíritu, se trata de el Espíritu mismo. Y por supuesto se refiere al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Insisto, allí aparece esa expresión para indicarnos que se trata de una persona y no de una influencia, como algunos dicen. Lo vemos tanto en Romanos 8:16 como en Romanos 8:26. Mi amigo, jamás haga referencia al Espíritu Santo como si simplemente fuera un espíritu, una energía o una influencia. No, no, no. Es una persona, la tercera persona de la Divina Trinidad. Es algo que tiene que quedar bien en claro, ya que vamos a ver algo del proceso por el cual Dios hace posible y hace práctica la santificación en la vida del creyente. La justificación y la santificación van de la mano, no se las puede separar. Y vamos a ver eso avanzando en la consideración del capítulo 8. Vamos a entender y considerar el obrar del Espíritu Santo de Dios. Sí, mi amigo, ¿usted ha recibido a Cristo como Salvador? Muy bien, gracias a Dios. Entienda que Cristo hizo una obra por nosotros en la cruz, a muchos kilómetros de distancia y hace muchos años atrás. Ahora, para aplicar todo eso a nuestras vidas y llevarnos por la santificación a la santidad, el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, está obrando hoy, aquí y ahora, en mí y en usted, para lograr sus santos propósitos. Y eso vamos a seguir considerando, como les decía, observando el contenido de Romanos capítulo 8. Pero a causa de que hoy terminó nuestro tiempo, vamos a continuar con esta tarea, con nuestra serie de estudios en Romanos, en nuestro próximo programa. Permítame nuevamente motivarle a que repase la lectura de estos versículos en Romanos 8 en su casa. Gracias una vez más por sintonizarnos. Será hasta nuestro próximo encuentro. Dios les bendiga y edifique grandemente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.